Segunda vuelta presidencial 2026. En esta segunda vuelta marcada por la polarización, buscamos la verdad entre ataques y discursos. Los hechos sobre la mesa y los protagonistas cara a cara. Bienvenidos a Demócratas, con Gerardo Morón. Hola amigos de Demócratas, hoy lunes 25 de mayo del 2026, a 2 semanas de las elecciones para presidente de la República y vicepresidentes. Ya congresistas de la Cámara de Diputados y senadores han sido elegidos. Ahora estamos en este proceso de educar, de enseñar, de mostrar las propuestas y de sobre todo tener expositores y analistas de primer nivel que les ayuden a tomar una decisión coherente, sin emociones, sin hígado, sin corazón, sino con la razón, para poder desarrollar verdaderamente propuestas claras que te ayuden a ti, que nos ayuden a nosotros a sacar adelante a nuestro país, a nuestras instituciones, que es lo más importante que necesitamos a partir del 28 de julio del 2026. ¿Y quién mejor que nos diga un análisis interesante, completo, pero no solamente del debate, sino también de las doctrinas, de las formas en que se están enfrentando estos dos contrincantes? ¿Qué piensan verdaderamente y qué dicen? Porque una cosa es el papel, el plan de gobierno, y otra cosa es lo que tú dices a la gente. Y ahí viene un tema interesante que vamos a conversar con Raúl Bravo Center. Raúl, ¿cómo estás? Gerardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo a tus televidentes, seguidores. Muy contento, Raúl, que vuelvas al programa después de esta segunda vuelta. Sabemos de tu análisis crítico, ácido, pero también muy constructivo con respecto a las propuestas que se vienen manejando. Rápidamente, así al pincelazo, ¿qué te pareció el debate o lo poco o mucho que vimos? Porque la gente en sí 2 horas no se va a comer de debate. Bueno, fue un debate que generó expectativas porque estuvo a cargo de los equipos técnicos de ambas candidaturas, tanto de Fuerza Popular como de el partido de Juntos por el Perú. Y bueno, genera un poco de sinsabor porque quedaron muchos aspectos en el tintero, quizás por el tiempo, ¿no? No pudieron desarrollar por completo sus ideas, pero queda claro, pues, ¿no? A estas alturas que lo que necesita el Perú son propuestas viables que reinserten al Perú en este dinamismo del mercado que en los últimos 25-30 años le ha permitido el crecimiento económico, la generación de empleo para combatir la pobreza y el subdesarrollo, ¿no? Hemos visto, sí, dos posturas marcadamente diferenciadas. Una que propone una suerte de continuidad con el modelo que le ha permitido precisamente al Perú ir saliendo adelante y que miles y millones de peruanos salgan de la pobreza, y otro plan de gobierno, propuesta o como queramos llamarlo, que más bien insiste con estas ideas trasnochadas de populismo, de gasto público, de una mayor presencia del Estado, que en el fondo solamente lo que hace es socavar las bases del mercado, de la propiedad privada y de los contratos, que es de donde se genera la riqueza, ¿no? Entonces, yo creo que a estas alturas debemos ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de qué es lo que verdaderamente le conviene al Perú. Hay algo que es muy interesante que lo han estado tocando y repitiendo y que a mí me parece muy interesante que lo evaluemos. Primero hablan de unas leyes pro crimen, ¿no? Y de ahí hablan de que el Congreso, vivimos en un estado congresal, de dominio congresal, no presidencialista, sino congresalista, ¿no? Una dictadura congresal. Una dictadura congresal. Pero yo, haciendo un análisis como muchos lo pueden hacer, tengo entendido que Perú Libre, el de Castillo y de Sánchez, tuvo 37 congresistas en este parlamento. 37, tenían la mayoría, que se han desintegrado de una manera espectacular. Y nadie habla de ellos. O sea, el fujimorismo es el monstruo, que el cerebro con 20 cabezas que maneja todo el Congreso, y 37 congresistas, 37, que es un monstruo, un bloque potente, no han podido hacer eso. O sea, me dejo entender, o sea, quiero que entiendan esa situación. O sea, hablan mucho de que el Congreso, pero el Congreso tiene 37 más otros aliados que puede haber conseguido. ¿Qué? ¿No tienen cerebro, no tienen capacidad los congresistas de Perú Libre, de Juntos por el Perú,
en poder haber desarrollado propuestas o bloques más potentes? Bueno, en efecto, fíjate, bajo nuestro sistema de gobierno, en realidad el gobierno reside en el Poder Ejecutivo. En el Perú tenemos un sistema en el cual el presidente de la República es jefe de Estado y es jefe de gobierno. Designa a su primer ministro y a los ministros que conforman al gabinete, solicitan la cuestión de confianza al Poder Legislativo, al Congreso de la República, que bueno, ya a partir del 2026 será bicameral y el control político lo va a ejercer en la Cámara de Diputados sobre el gobierno. Pero en realidad el Congreso no gobierna. El Congreso de la República, el Poder Legislativo, cumple 3 funciones: legislar, es decir, dar leyes que prevean las relaciones y situaciones jurídicas hacia el futuro; fiscalizar bajo los mecanismos de control político, que no solo los ejerce contra el Poder Ejecutivo, el Congreso también controla las demás instituciones del Estado, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales, gobiernos locales, y también la función de representar. Entonces, ahí hay un error conceptual. El gobierno está en el Poder Ejecutivo y la fórmula presidencial que ganó en el 2021 fue la que precisamente estuvo encabezada por el profesor Pedro Castillo, ¿no? Y su vicepresidenta Dina Boluarte, ¿no? Por cuanto su vicepresidente, el señor Cerrón, no pudo asumir, pues, ¿no? Por su situación legal, ¿no? Entonces, del otro lado en el Congreso fue un Congreso incluso fragmentado, ¿no? O sea, nadie obtuvo una mayoría parlamentaria, y en el Congreso lo que ocurre son coaliciones políticas que se forman mayorías y minorías, las cuales son coyunturales, ¿no? En algún momento coinciden, en otros temas discrepan, y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, sostener la idea de que el Congreso gobierna, que hay una suerte de pacto mafioso y que hay una dictadura congresal, yo creo que a estas alturas resulta un tanto fuera de lugar, porque simple y sencillamente los legisladores cumplen su función de fiscalizar los actos del gobierno, ¿no? Ahora, ese estribillo, ¿no?, que siempre se ha venido diciendo en los últimos años, que cierren el Congreso, que cierren el Congreso. Bueno, puede que muchos congresistas no sean de nuestro agrado, pero no por ello se va a sacrificar a una institución que hace de contrapeso con el Poder Ejecutivo, como es precisamente el Poder Legislativo, porque si no hubiera Poder Legislativo, ¿quién va a controlar los actos del gobierno? ¿Quién le va a poner límites al gobernante? Ahora, no menos cierto es que sí, con la reforma constitucional, que ahora vamos a restablecer la bicameralidad en el Congreso, sí es cierto que hay una mayor presencia del Poder Legislativo, o sea, ha cobrado más fuerza, más poder. Tanto así que se llegó a decir que no importa quién salga presidente de la República, porque ahora el poder reside en el Poder Legislativo. No, sí lo tiene el Senado de la República. Los 60 senadores de la República van a tener un poder, más que un poder, una función muy importante en colar las leyes, en observarlas, en derogarlas, podríamos decir, en darle calidad a la ley peruana, ¿no? A las leyes peruanas. Pero eso es muy interesante, ¿no? Pero acá hay un tema muy complejo que quisiera conversar contigo. Aquí en el modelo de Juntos por el Perú, y yo no tengo un análisis muy sesgado a lo que es la izquierda. Yo he visto y leo mucho de las izquierdas a nivel internacional como tú, y hay izquierdas, centros izquierdas o izquierdas progresistas muy interesantes, ¿ah? El Partido Laboralista en Inglaterra, los demócratas en Estados Unidos son de izquierda, pero una izquierda moderada, moderna, actualizada. Lo que yo veo ahora es una izquierda en el Congreso de la República maniatada, traumada, psicoseada, arrinconada. 37 congresistas que no tienen la capacidad intelectual para poder enfrentarse a esa supuestamente derecha. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque yo podría entender, ¿no? Oye, mire esos cuadros de izquierda. Bien, porque cuando perdió la derecha la vez pasada, perdió Keiko, asumimos, Pedro Castillo, muy bien, compadre, toma la oportunidad. Pero entonces dijimos, tiene un Congreso, tiene un buen bloque, tiene un Poder Ejecutivo interesante, déjalo trabajar. Pero no veíamos nada. Pasó un año y no pasaba nada. Veíamos a Ratea, veíamos los millones, los dólares en el water de Palacio, metiendo a su gente sin preparación. ¿Esa es la izquierda? Bueno, triste, pues, ¿no? Hemos perdido 5 años. 5 años totalmente perdidos.
un periodo en el cual el Perú pudo haberse reencaminado hacia la senda del crecimiento económico y el desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también se suele decir que el debate no es de derecha, no es de izquierda. Bueno, hay que ver las cosas con calma, ¿no? Porque finalmente lo que mueve a las personas, en algunos casos son las ideas, en otros casos son los intereses. Así es. ¿No? Pero en el plano ideológico, lo que ocurre en el Perú es que hay una suerte de mezcolanza y hoy en día todo el mundo se vende como pragmático, sí. Pero ojo, cuidado con aquellos que se venden como pragmáticos, porque si no tenemos claras las ideas, entonces no sabemos hacia dónde enrumbar al país, ¿no? Y lo que se ha perdido en el Perú es la capacidad de diálogo, de debate, de intercambiar ideas de manera alturada. Este bloque, que bueno, algunos le llaman izquierda, en los últimos años ha mostrado una actitud totalmente intransigente, sin capacidad de diálogo, de no conversar. Una izquierda, diría yo, intolerante, ¿no? Bueno, quizás haya una izquierda más democrática, la que le llaman la socialdemocracia, pero esta izquierda democrática o socialdemocrática, como quieran llamarle, finalmente le terminó haciendo el juego a esta izquierda intolerante, radical, que viene del interior del país, ¿no? Bajo una suerte de provincianismo o revanchismo de las provincias hacia la capital, ¿no? Y es triste porque, o sea, llevamos en el Perú un proceso de descentralización desde el año 2002 y lo que hemos visto en los gobiernos regionales, la gran mayoría de ellos bajo administraciones de partidos de izquierda socialista, ha sido un desastre. Regiones como Cajamarca o Huancavelica, que son regiones con recursos minerales, demuestran los mayores índices de pobreza y extrema pobreza. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es recobrar la confianza en el modelo que le ha permitido al Perú salir adelante, que es un modelo más bien basado en las libertades económicas, en la propiedad privada, en los contratos, en el individuo, y no en estos revanchismos trasnochados de ricos y pobres, y echarle la culpa al capitalismo y todos estos discursos totalmente fuera de lugar. Y lo más triste es que la gente finalmente termina haciéndole caso a estos políticos de siempre que no ofrecen nada, ¿no? Pero ese es el doble discurso, y a mí eso me preocupa, mis amigos de izquierda, porque para mí son mis amigos, yo conozco mucha gente de izquierda, he discutido, me he tomado un café, no he salido peleándome, ni metiéndome mi puñete ni patada, ni odiándonos. Porque al final, después del 7 de julio, nos vamos a dar la mano y para adelante, quien salga. La idea fundamental aquí es que no engañen a la población, sobre todo a la población con menos poder de comprensión lectora, de análisis, de crítica. Gente que vive del día a día, que la lucha y que no le interesa la cosa pública. Entonces, aquí me preocupa porque, por ejemplo, en la propuesta de Juntos por el Perú dice hacia el rescate de la patria y la soberanía. Fuera de una postura, una transición fuera de lo que denominan el modelo neoliberal. Lo dice el plan de gobierno de Juntos por el Perú. Y ayer vimos a Pedro Franque diciendo, no, aquí no se estatiza nada, acá no, todo está tranquilo, dejamos a Julito Velarde tranquilo, acá todo es paz y amor. Y en el plan de gobierno que llegó y que votaron muchos de ustedes por ese modelo, lo han dejado de lado. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Bueno, habría pues un discurso, como quien dice, una escopeta de dos cañones, a quién hacerle caso, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que ha habido en los últimos años es una campaña sistemática para desacreditar precisamente al modelo que le ha permitido, reitero, a miles y millones de peruanos salir de la pobreza y de la extrema pobreza. Hoy en día se dice, no basta el crecimiento económico, lo que importa es la calidad de vida, el desarrollo humano, y eso se logra con el gasto social. Eso es un error. Quieren meter mano incluso de las reservas internacionales, que es precisamente el bolsón que le permite al Perú mantener la estabilidad macroeconómica. Si nosotros no apuntamos al crecimiento económico apelando e insistiendo con el modelo de desregulación del mercado y de promoción de la inversión privada tanto nacional como extranjera, que es el que promueve el empleo, lo único que vamos a terminar haciendo es condenar a los miles y millones de peruanos a que vuelvan a la pobreza, y los que están en la pobreza vayan a la extrema pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos
e insistir con este modelo que lo único que genera es más pobres, de los cuales finalmente terminan viviendo estos políticos populistas, o realmente queremos que el Perú salga adelante? Y el camino hacia el desarrollo precisamente atraviesa por insistir con este modelo de apertura hacia los mercados internacionales, de desregulación del mercado, del fortalecimiento de las instituciones, de la promoción de la inversión privada, del fomento del mercado como el escenario de la generación de la riqueza, y no apelar a este modelo populista de gasto público que a la larga termina pasándole la factura no al Estado, sino al bolsillo de los peruanos, porque esa factura, ¿quién la va a pagar? La pagan los peruanos. Así y los más pobres son los que sienten las consecuencias de estas medidas populistas propuestas por este candidato, ¿no? No, y por último, el día de ayer, todos los que han visto el programa, estamos acá en vivo con Raúl Bravo desde las instalaciones del programa. También nos dicen su propuesta exige la modificación o eliminación del artículo 58, 60, 62 y 63 de la Constitución y el rol subsidiario del Estado. Y ayer, mutis, calladitos, con esta no fui. ¿Te das cuenta? O sea, no entiendo por qué la izquierda, antes no, pero hace 5 años salían con todo, cambio de constitución y vamos con todo. Por eso el volumen de votos, porque la gente, como tú dices, ese voto de rechazo, ese voto antisistema, no solamente es antiqueico, ¿eh? El antiqueico son los caviares que están enquistados en el Estado y que no quieren salir de su establishment, de su zona de confort, y hay un bolsón interesante. Pero también hay un antisistema, hay bolsones de pobreza que exigen cambios. Pero ¿por qué no verdaderamente agarrar estas banderas y ir hasta el final y no ir cambiando en el camino como va la ola para ver si me liga o no me liga? Eso no me parece una política correcta, ¿no? Bueno, claro, es pues el modus operandi del político, digamos, que tiene discurso improvisado, ¿no? Conforme al auditorio al cual se dirige, pues, ¿no? Y eso no demuestra coherencia, no demuestra seriedad, y no demuestra, pues, que tengan algo serio, o sea, no saben lo que quieren finalmente, ¿no? Entonces, lo que más bien necesitamos en el Perú es tener las cosas claras, ya deslindar con estas ideas empobrecedoras. Uno entiende, obviamente, la frustración de los compatriotas. Acá tampoco somos indiferentes ante esta sensación de frustración de miles y millones de peruanos que no consiguen empleo, cuya situación se va volviendo más precaria. Pero, o sea, hay que hacer entender a la gente que, digamos, insistir con estas políticas de gasto público, de un rol asistencialista del Estado. ¿Quién genera la riqueza? La riqueza no la van a crear unos cuantos funcionarios en un despacho ministerial. La riqueza la tiene que crear la misma gente con su esfuerzo y con su trabajo, y para eso más bien hay que garantizar las condiciones institucionales para que la misma gente salga adelante. El capitalismo no es para el gran empresario, el capitalismo es para todos, para el pequeño, para el grande, y es un poco gracioso que ahora mencionan, no, tú eres un capitalista pobre de derecha, ¿no? Haciendo creer que el capitalista es solamente el gran empresario. No, el modelo capitalista le permite salir a todos adelante, porque el modelo capitalista solamente son herramientas e instituciones para que tú, con tu ingenio y tu esfuerzo, pongas una actividad económica que te genere rentabilidad insertándote en el mercado. Es eso, nada más son reglas de juego claras, sin privilegios para nadie, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en el Perú más bien es un sistema mercantilista, en el cual quienes toman el poder benefician a sus allegados, ¿no? Eso sí lo que ha ocurrido en un porcentaje significativo en el Perú, ¿no? Entonces, aquí nuestro sistema de economía social de mercado, si bien es cierto, parte de la premisa de cuanto mercado sea posible, le asigna al Estado un rol subsidiario. Eso que critican de que el Estado no se vincula con la sociedad, eso no es cierto, porque según nuestra Constitución, al Estado sí se le asigna un rol, precisamente el rol subsidiario, en el sentido de que si el empresario privado no logra satisfacer la demanda de sectores que son de necesidad pública, lo tiene que hacer el Estado. Así es. Lo establece nuestra Constitución. O sea, no es un Estado tampoco indiferente frente a los problemas de la sociedad, pero digamos que el escenario ideal de la generación de la riqueza es el mercado, es decir, la interacción de todos los agentes económicos, ¿no? No, y eso es muy importante que la gente lo sepa. El Tribunal Constitucional... O sea, finalmente no hay que dar nueva constitución, si ya las reglas están claras. Pero lógico, eso es lo que a veces la gente
no entiende. Y ahí Fuerza Popular lanzó una idea muy interesante. Yo que soy economista lo interpreto como tú lo has interpretado de manera magistral. El capitalismo popular. El capitalismo popular no es más que ver a la gente, esa clase media emergente, seguir creciendo. Porque cuando un país tiene una clase media potente, fuerte, el país progresa, crece, se desarrolla. Y eso es fundamental porque sacas de la pobreza a miles de personas que ya tienen un puesto de trabajo, tienen una tienda, tienen un stand, tienen una bodega, tienen un carrito, tienen una nueva casita en una urbanización, mandan a sus hijos a universidades y colegios particulares para elevar su nivel de educación. Y eso es la clase media emergente, ese es el capitalismo popular que ha mantenido este país en una rienda fuerte, paralela a las buenas decisiones del Banco Central de Reserva. Por eso es que los golpes políticos dentro de todo no nos han golpeado como verdaderamente debería haber ser una recesión muy potente. Entonces, en ese análisis tan interesante, ¿cómo tú interpretas estos dos modelos que se han presentado? ¿Tienen coherencia, no tienen coherencia con la realidad nacional? Yo creo que aquí también hay que ser bastante analíticos en el sentido de que hay un fuerte rechazo, hay un sentimiento de descontento, eso es cierto, no podemos ser indiferentes ante este escenario, pero tenemos que dejar de lado nuestro odio irracional, tenemos que ver las cosas de manera desapasionada, ver las cosas de manera más fría y ser conscientes que lo que realmente le conviene al Perú en este momento es insistir con este modelo que, reitero, le ha permitido a los peruanos salir de la pobreza y el subdesarrollo, ¿no? Más mercado, menos Estado, propiedad privada, contratos y dejar que los agentes económicos interactúen bajo las libertades económicas, ¿no? La libertad de empresa, la libertad de trabajo, la libertad de contratación. Entonces, lo que yo veo es que en los últimos años ha habido un interés y una campaña sistemática para que más bien esos peruanos que tú mencionas que engrosaron a la clase media vuelvan a la pobreza y a la extrema pobreza, ¿no? Y ese es el caldo de cultivo bajo el cual se legitiman pues estos candidatos populistas, mesiánicos, de esta izquierda trasnochada, que lo único que van a hacer con el Perú es hundirlo más, ¿no? Entonces, hay una campaña sistemática, esto no es algo coyuntural, o sea, esto ya viene de tiempo cocinándose, al Perú le han puesto los ojos, ¿no? Y por ahí decían, no, es más fácil sacar a un candidato porque del otro lado sus credenciales no son tan democráticas. Oigan, o sea, creo que a estas alturas resulta un tanto ingenuo creer eso, ¿no? Entonces, porque detrás de esto está el caballo de Troya de la Asamblea Constituyente y una vez que toman el poder ya no lo van a querer soltar. No lo hemos visto aquí, lo hemos visto en Venezuela, en Cuba, llevan décadas que no pueden sacar a estos gobiernos que no respetan el Estado de Derecho, ¿no? Y eso es un peligro. No, y eso y hay que decirlo con su nombre, ¿no? Porque, o sea, finalmente estamos hablando pues del destino y el futuro del Perú y es triste que muchos compatriotas que son conscientes de la realidad solo por dar la contra o por estar a la moda o decir que son anti tal cosa, se han creído un cuento y una narrativa que no corresponde con la realidad y terminan haciendo héroes a gente que lo único que hizo en lo largo de la historia del Perú es generar caos y desgobierno, ¿no? O sea, acá hay una tesis que la vuelvo a traer después de tiempo que se llama Un Perú, dos caminos. Sí, hay un Perú con el primer camino, como tú bien lo dices, el capitalismo popular, esas clases medias emergentes, ese Perú que exporta, ese Perú minero, ese Perú agroindustrial que avanza y que arrastra toda una cadena de desarrollo económico y social a estas clases medias empoderadas. Pero hay otro camino que es el camino social, un Perú pobre, un Perú humilde, un Perú resentido, que necesita la presencia del Estado. Creo que las políticas públicas que presente los candidatos en este domingo van a ser contundentes en el sentido de ya establecer un verdadero enfoque en el tema social. En lo económico vamos bien y que no nos cambien el cuento de que vamos mal y que el Perú es un desastre. Vamos bien. El modelo económico de la economía social de mercado va bien. El Banco Central va bien. Donde vamos a enfocarnos y deberían enfocarse es en el tema social, netamente. No populismo, que voy a regalar 6.000 soles a cada joven. ¿De dónde me ha sacado esa barbaridad? Pues, o sea, es una locura. El otro que dice que la salud es un derecho. Señor, la salud es un derecho, la educación, la vida, todo es un derecho.
La Constitución lo dice, la interpretación lo dice bien claro, el Tribunal Constitucional, el Estado peruano tiene dos roles fundamentales, el enfoque de derechos y el principio de subsidiariedad. Esa es la verdadera interpretación de un Estado. Entonces el enfoque de derechos te dice que el ser humano, el peruano, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la educación, a la salud, a un buen trabajo, a defenderse con respecto a otros que quieran... Ya está en la Constitución, ya está ya reconocido. está. ¿Por qué a la gente le quieren Claro. meter en la cabeza de que porque va a salud o va al MIN, si no lo atienden bien, no tiene sus derechos? Ya está en la Constitución. Lo que hace falta es mayor y mejor gestión pública, pero eso no se soluciona pues con una nueva Constitución. Lo Así que hace es. falta son mecanismos de control del gasto público y valgan verdades, o sea, nos hemos acostumbrado a ver a la cosa pública como un medio para salir de pobreza. O sea, todo el mundo quiere un contrato con el Estado, una obra, una concesión, una asesoría, una consultoría externa y más bien lo que hace falta es más bien, oye, generar empresa, inversión privada, ¿no? El Estado, su función es establecer las reglas claras para que los agentes económicos interactúen, generen la riqueza. Y lo que necesita ese capitalismo popular es garantizarle los derechos de propiedad privada. Ese Perú provinciano, muchas veces postergado, ¿no? No porque el Estado no tenga recursos, porque el Estado tiene recursos. Aquí hay que saber identificar a los verdaderos responsables del por qué estas provincias y regiones están postergadas, son los gobiernos regionales. Y locales. Ellos son los verdaderos Así responsables que no gestionan Claro. el gasto público y ese dinero que proviene de las regalías mineras y los impuestos no se traduce en obras de impacto que genere desarrollo en sus pueblos. Entonces, a las finales, estos pobladores, con justa razón, indignados, protestan, pero no saben dirigir su protesta hacia los verdaderos responsables, que son estos gobiernos regionales corruptos, ¿no? Y finalmente terminan echándole la culpa a un modelo capitalista que es el que más bien nos ha permitido crecer en los últimos años. Y que hace que esos gobiernos regionales y municipales y distritales tengan billete. Ahí reclamemos con mucha fuerza y con muchas ganas. Palabras finales, estimado Raúl, gracias por tu presencia, de verdad, como siempre, muy amena, muy potente en lo académico, como siempre Raúl, pues con una experiencia muy importante en la vida académica. Palabras finales para este 7 de junio que definimos el destino de este país. Bueno, pensar las cosas en frío, no hay que dejarnos llevar por el hígado, ¿no? Hay que pensar bien las cosas. Son 5 años en el cual se va a elegir un gobierno y pensar verdaderamente lo que le conviene al Perú, ¿no? La evidencia nos demuestra que lo que le ha permitido a miles y millones de peruanos salir de la pobreza es un modelo basado en la libertad económica, en el mercado, en la propiedad privada y en los contratos, y dejando de lado estos modelos empobrecedores basados en el gasto público, el populismo, que lo único que terminan haciendo es empoderar al funcionario, al gobernante, ¿no? O sea, yo recuerdo un episodio muy triste en la pandemia del año 2020, una señora en Arequipa detrás del carro donde iba el presidente entonces pidiéndole una cama UCI para su esposo. Vizcarra, ¿no? ¿Cómo es posible que la vida de una persona esté en manos de un funcionario? Ya, por favor, a estas alturas de la modernidad, tenemos que quitarnos de la cabeza esta idea de que tu vida, tu libertad y tu propiedad tienen que estar en manos de un funcionario. Tu vida, tu libertad y tu propiedad te pertenecen a ti. Tú no necesitas de un funcionario para salir adelante. Tú eres capaz de salir adelante con tu esfuerzo y tu trabajo. No tienes por qué estar mendigándole nada a nadie. Estos políticos populistas lo que quieren más ver es verte pobre para tener poder y mantenerse en el mismo. Ellos hablan de lucha de clases. La clase que generan es la de ellos como políticos que tienen el poder y la riqueza y terminan haciendo a todos igualmente pobres, ¿no? De eso no nos damos cuenta. Excelente, gracias Raúl, te pasaste. Gracias, como ven, Gerardo. más de 20 años como académico en diferentes universidades, en la Facultad de Derecho. Estamos hablando con una persona que conoce del tema. Aquí vamos a seguir trabajando con especialistas para que ustedes tomen una decisión correcta este 7 de junio. Gracias por todo, nos estamos viendo el miércoles aquí en Demócratas. Seguiremos luchando por la democracia. Nos vemos en el próximo programa. Buenas noches.